Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el horario que me estén viendo. Yo me llamo Mariano y tengo 7 años. Hoy voy a conversar con mi papá, preséntate. Buenas noches, estamos de vuelta con el video 81. En este video vamos a tener mucho cuidado de no mencionar palabras que están prohibidas, ni aún en los comentarios Porque si no nos van a borrar, Nos porque van a el borrar. tema está fuerte también. Ya, a ver, Ya. ¿cuál es el tema? El tema es... Fíjate, Aquí está. Noé tuvo su tamiz puro y fue escogido por Dios, y ese es un requisito que debemos cumplir. repítelo. Noé tuvo su tamiz puro y fue escogido por Dios, y ese es su requisito que debemos cumplir. Sigue. El proceso de alterar El proceso de alterar. sobre escritura del tamiz o pureza del ser humano ya empezó. Ya empezó. Mantengámonos puros en nuestro tamiz y Dios nos protegerá hasta el final. No temas ni desmayes, sé fuerte y valiente. Ya. Ahora, ¿Ese es todo? eso es todo. Ya, ese es el título. ¿Vas a Es un hacer, título larguito que lo voy a resumir, pero por ahí vas a está. hacer una introducción? Mejor léelo tú, porque ahí está todo el tema. Si no, vas a hacerlo muy largo. Este va a ser un video que está relacionado con la abominación desoladora. Ahora le llamo tamiz, que está relacionado con la pureza del cuerpo, del alma y del espíritu, para generalizarlo, ¿no? La pureza del cuerpo, del alma y del espíritu. Y Noé era puro en su tamiz, ¿no? En su cuerpo, en su alma y en su espíritu. Y lo más importante de este video es que cuando se complete la degradación del ser humano en su cuerpo, en su alma y en su espíritu, la abominación desoladora se va a ejecutar, se va a sentar, como se dice, la abominación desoladora se va a sentar en el templo de Dios. ¿Cuál es el templo de Dios? Nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo. El interior de nuestro cuerpo. Es un proceso. La maldad ha crecido mucho, pero es un proceso. Y eso lo he entendido no hace mucho. Es un proceso de degeneración del cuerpo del ser humano por la maldad, por todo lo que se está ocurriendo. Es un proceso. Y cuando ese proceso termine, la abominación desoladora se va a sentar en el templo del cuerpo del ser humano, el templo de Dios. Ahí se cumple la palabra: huya. El que está en el campo, huya a los montes. El que está en la azotea, no baje. El que está en la azotea no baja. Pero es un proceso, ya empezó. ¿Cuándo va a terminar? No lo sabemos. ¿Cuándo va a terminar? Pero lo que sí sabemos es que
cuando ya se complete la degradación del cuerpo y del alma por todo lo que está aconteciendo, ya esté completo, entonces la persona ya no va a ser esa. Juan Pérez ya no será Juan Pérez, pues va a ser un dominio total, ya no va a ser él, porque la degradación de su cuerpo llegó a su máximo nivel y perdió. Ahí es cuando se pierde la salvación también. ¿Cuándo será eso? Lo único que sé que ocurrirá cuando se complete la total degradación del cuerpo y del pecado, porque el pecado va a aumentar y su alma se va a perder. Ahora sí, pues, ¿qué sigue? Sigue el 1. Ah, sí, me estaba olvidando. Ya. Dios, Ahora. te pido que me des sabiduría para poder predicar tu palabra, que sea una espada de filo que penetra con nosotros y de la persona que me están viendo y oyendo, para tu poder, para tu gloria, para tu honor, para que todo lo que me estén viendo en este momento entiendan tu palabra. Amén. Ya. A ver. Empieza con el 1. Tu cuerpo, tu alma y tu espíritu no te pertenece, porque le pertenece a Dios en Jesucristo. Si eres cristiano y realmente te has arrepentido de tus pecados, entonces fuiste comprado por precio y debemos glorificar a Dios en nuestro cuerpo. 1 Corintios 6, del 19 al 20, 1 Corintios 7, 23. Léelo, porque está relacionado con el tema. ¿Acaso ignoran que el cuerpo de ustedes es templo del Espíritu Santo que está en ustedes y que recibieron de parte de Dios y que ustedes no son dueños de sí mismos? Porque ustedes han sido comprados, el precio de ustedes ya ha sido pagado, por lo tanto den gloria a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Gloria a Dios. A ver, ¿quién pagó el precio? Dios. Dios en. Jesucristo. ¿Quién murió en la cruz? Dios en Jesucristo. Jesucristo. Jesucristo murió en la cruz y resucitó. Y luego se volvió a Dios. Claro, Por eso, porque él sale de Dios, vuelve a Dios. y por eso es Dios en Jesucristo. Exacto. Entonces, todas las personas que se han arrepentido, su cuerpo, su alma, su espíritu, ¿pertenece a la persona o a quién pertenece? A Dios. En Jesucristo. Lee de nuevo ese versículo, es importantísimo. ¿El 20 o el 19? Los dos. ¿Acaso ignoran que el cuerpo de ustedes es templo del Espíritu Ahí está. Santo? Ya, o sea que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Sigue leyendo. Que está en ustedes, que está Sí. en nosotros. El Espíritu Santo está en nosotros. El Espíritu de Cristo. ¿Qué más? Y que recibieron de parte de Dios y que ustedes no son dueños de sí mismos. Ahí nomás. Ya no somos dueños de nuestro cuerpo. Sigue. ¿Por qué? Sigue. Tengo una pregunta. ¿Desde cuándo no somos dueños de nuestro cuerpo? Desde el momento que nos hemos arrepentido de nuestro pecado y el Señor Jesucristo nos ha perdonado. Desde ahí. Ya. ¿Cómo dice su palabra? No vivo yo. Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Estoy juntamente con Cristo. Crucificado. Exacto.
Y lo que vivo en esta carne, lo vivo por la fe en Cristo Jesús. que murió, no, Y- que me amó Y se entregó a sí mismo y se entregó a sí mismo por mí. por mí, obviamente. ¿Por qué se entregó a sí mismo? Porque Él es Dios. Él no se entregó al Padre, como dicen, pero es un tema más profundo, ¿ah? Y no quiero entrar en controversias acá. Él se entregó a sí mismo, donde dice, en Gálatas 22:20 creo, Yo pensé que estaba en Jeremías. no, en Gálatas. Ah, no, en Jeremías era clama a mí, yo te responderé. Exacto, en Gálatas, no recuerdo exactamente el versículo, creo que 2:20 me parece, no recuerdo bien. Bueno, ya, ahora... Ahora, sigue leyendo esa parte, te Ve- corté. ¿Por qué ustedes han sido comprados? Porque, no es por qué, no es interrogante, es porque ustedes han sido comprados. O Porque sea, ustedes han sido comprados, el precio de ustedes ya ha sido pagado, por lo tanto den gloria a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Terminó. ahí clarísimo. Más claro que el agua, imposible. O sea que nos han comprado para la gloria de Dios. ¿Y cuántos quisieran realmente estar, Mariano? ¿Cuántos quisieran realmente estar en nuestro lugar? Si supieran que si llegamos hasta la meta, al que venciere nos va a dar de comer del árbol de la vida. Al que venciere nos van a dar una piedrecita con un nombre nuevo. Al que venciere vamos a tener un cuerpo incorruptible. Ya no vamos a morir. Ya no vamos a tener sed, hambre, dolor. Al que venciere tendremos la vida eterna con nuestro Señor Jesucristo. Si la gente supiera, entendiera esto, dirían, yo también quiero que me compren, yo también quiero que me compre. Ya el Señor Jesucristo compró y Él sabe quiénes son los que se van a arrepentir y quiénes son los que falta arrepentirse. Porque Él nos seleccionó, nos eligió desde antes de la fundación del mundo, nos seleccionó, nos glorificó, nos justificó, porque tenemos la justificación en Cristo Jesús, y nos glorificó, porque somos sacerdotes, somos reyes, aunque muchos no lo entendamos, pero ya lo somos. Entonces, Mariano, ya no pertenece, ya este cuerpo ya no nos pertenece. Yo siempre lo digo, y antes de reprender siempre digo, porque te doy esto como un testimonio. Anoche, Te atacaron, ese sí lo sé. pero lo quiero compartir como un pequeño testimonio. En la madrugada, sería entre las 3 de la mañana, siempre como hice a las 3 y pico, no sé exactamente, sentí un hormigueo en todo el cuerpo. Y sentí que me sentía inmovilizado y querían penetrar en mí. Miles de demonios. Y yo me paré firme en mi sueño. Y le dije, no tienen derecho, mira, y esta palabra la tengo bien grabada en el sueño. Dije, no tienen derecho legal conmigo. En el nombre de Cristo Jesús, fuera espíritus inmundos. No tienen derecho legal. Inmediatamente cesó ese hormigueo y se fueron. Ellos cuanto quisieran posicionarse en mí, estos espíritus inmundos no van a poder. Porque no tienen derecho legal. Porque yo vivo haciendo la voluntad del Señor y siempre con humildad, con justicia, con misericordia y con humildad. Y esas palabras no tienen derecho legal. Lo mencioné, Mariano, lo mencioné en el sueño fuerte. No tienen derecho legal conmigo. Y
salieron disparados. ¿Como bala? Así como quisieron entrar, pero yo me paré ya en el sueño y fuertemente le dije, no tienen derecho legal conmigo, en el nombre de Cristo Jesús. Fuera. Pero con una energía que yo mismo me quedé, se puede decir, asombrado de la manera enérgica que lo dije. Cuando tú lo dijiste ya no sentías hormigueo. Ya no. Cuando dije, no tienen derecho legal en mí, fuera en el nombre de Cristo Jesús, inmediatamente el hormigueo cesó. Y ahí, me desperté. O sea que no tienen derecho legal. ¡Bum! Así. Claro, el hormigueo es porque los espíritus inmundos te quieren inmovilizar y quieren penetrar en ti. Pero no pueden. No pueden. Porque somos victoriosos en Cristo Jesús. Si caminamos en línea recta en este camino angosto y somos conscientes que nos hemos despojado de todo los pecados y hacemos la voluntad del Señor y clamamos pidiéndole al Señor, enséñame a hacer tu voluntad, porque cada día es una pelea, cada día es... Pelea espiritual. ¿Cómo? Guerra espiritual. Es una guerra espiritual. Y esto que me ocurrió anoche, me ocurrió después de varios meses, ¿no? Como que intenta, y justamente anoche, como nunca, me quedé orando más de lo debido. Y clamaba a Dios, clamaba, lloraba. Tú ya estabas dormido ya, yo estaba orando. Cuando estabas orando, ¿intentaron entrar en ti o cuándo? No, cuando yo estaba en pleno sueño, ya estaba bien dormido, ¿no? Sentí, pero gloria a Dios, no tengamos miedo, aunque sean principados, aunque sean potestades con jerarquía, ninguno, ni un principado que tiene mucho poder, ni jerarquías, ni huestes malignas, porque es todo un organigrama, todo una jerarquía, el reino del maligno, de Satanás. Pero no tenemos que tener miedo a ninguno, porque si el Señor Jesucristo no te lo permite, no me tocan. Ese es porque estamos comprados, porque yo ya no vivo, Cristo Jesús vive en mí. Y como dice su palabra, yo ya no vivo, Cristo vive en mí. Y morir es ganancia. Si uno muere es ganancia, porque estamos caminando con Dios en Jesucristo. Morir es ganancia. Y si no estamos muertos, es por la misericordia de Dios en Jesucristo, porque todavía tenemos que cumplir lo que tenemos que hacer, la voluntad de Dios, lo que nos ha dado a cada uno, porque cada uno tiene una misión que cumplir. Y esto es importante, María, tú estás pequeño, todavía falta el último, que lo tengo que encaminar. Y le pido a Dios en su misericordia, que yo sé que el morir es ganancia, pero le pido a Dios en su misericordia. ¿Quién te falta? Me falta que todavía te formes más todavía. No, tú dijiste algo. Tenemos a tu hermano pequeño. A él falta que tú le enseñes. Claro, él tiene todavía 2 años. No sabe hablar, solo sabe Está decir... hablando ya unas palabras, ya habla ya varias palabras. No habla como tú. Acuérdate que tú fuiste igual que él, si no te acuerdas, ¿no? Y en su misericordia, Dios me ha prolongado la vida hasta que sea su voluntad. Papá, sigue. No. Sigue. Ya no te preocupes, sigue. Este video es corto. Sigue. Casi olvidé que has vaciado. Ya. 1 Corintios 7:23. Ya.
Ustedes han sido comprados por un precio, por lo tanto no se hagan esclavos de los hombres. No nos hagamos esclavos de los hombres. ¿Quiénes son los hombres? Todos los que están muertos de su pecado, o sea que todos los que están muertos de su pecado, los que no se han arrepentido, ¿no? No nos hagamos esclavos de los hombres. Y los hombres que están muertos de su pecado están siguiendo el sistema. Y el sistema es la bestia. Y seguir al sistema es una manera de adorar a la bestia. Algunos dicen, no, yo no adoro a la bestia. No adoras a la bestia, perfecto. No ame la tecnología, porque es una tecnología diabólica. El Boris. ¿Corto? Ya, no sé, pero nos interrumpió. Sigamos para adelante, no vamos a empezar de nuevo. Lo que pasa es que tu hermano está llegando. Recién está llegando. Ya. Entonces, repite de nuevo ese versículo. Ustedes han sido comprados por un precio. Por lo tanto, no se hagan esclavos de los hombres. No se hagan esclavos de los hombres. Ya no se hagan esclavos de los hombres. No nos hagamos esclavos del sistema de la bestia. Y como le decía, cuando me cortaron con lo que estaba diciéndole, es que no debemos amar la tecnología, que es diabólica. Debemos usar la tecnología, que ahorita lo estoy usando. Estoy haciendo un video que YouTube lo va a colgar para hablar de la tecnología. Es decir, en este caso, estoy usando la tecnología y todos los cristianos que hablan la palabra de Dios usan la tecnología. Pero otros están usando la tecnología para mal. No debemos tener mucho cuidado porque la tecnología está siendo manipulada por el inicuo, ya sabemos ya, ¿no? No quiero entrar en detalles para que no se corte el video, ¿ya? Ya. Ahora, continúa. Repito, ya empezó el proceso de alteración del organismo del ser humano. Y esto lo vamos a comparar con la época de Moisés. Sí. ¿Ya? Y esto es por el pecado. En la época de Noé, toda carne... En la época de Noé, perdón. ¿Qué dijiste? Dije Moisés, me equivoqué, de Noé. ¿Dirías los 10 mandamientos? No, de Noé. Me equivoqué. Una palabra por otra dije. En la época de Noé, toda carne se había corrompido y al corromperse, las carnes se afectó a lo espiritual. Los ángeles caídos alteraron la genética de toda carne y no solamente la del ser humano. Los ángeles caídos cambiaron la genética del ser humano al unirse con las mujeres nacieron los Nephilim, los gigantes, pues. ¿Qué dices? Seres híbridos. Seres transgénicos. Híbridos. Que fueron los gigantes que provocaron que el Señor Dios, que provocaron la tierra en la época de antes del diluvio. A estos seres transgénicos la Biblia lo llamó Nephilim. Ahí nomás,
más. Tiene que leer con pausa, Mariano. O sea que en pocas palabras, toda la carne se corrompió. Y eso lo dice la palabra, toda carne. Y cuando dice toda carne, no solamente ser humano, los animales también se corrompieron. O sea que los ángeles caídos corrompieron toda carne. Seres humanos y animales. Por eso que la mitología hablan, pues, ¿no? Mitad hombre, mitad caballo. Y dice que no es algo mitológico, no es cierto, ¿no? Sí ha sido cierto. La sirena, mitad pescado, mitad mujer, sirena. Y así, toda carne se corrompió y fueron los ángeles caídos que cambiaron la genética de toda carne, ser humanos y animales. Menciona los versículos. Falta. Sigue hablando entonces. El pensamiento del hombre era para hacer el mal. En la época de Noé, antes del diluvio, se modificó la genética del ser humano y la genética de los animales. Por eso dice que toda carne se corrompió. Exacto. Lee el... Génesis 6, del 11 al 12. Ya, son 2 versículos nada más, porque hay más todavía. Y la maldad aumentó a niveles que ya Dios no lo podía soportar y se arrepintió de haber hecho el hombre. Y el anterior, 19, ¿no? Estoy buscando. Ya. Delante de Dios la tierra se corrompió y se llenó de violencia. Cuando Dios miró la tierra, encontró que estaba corrompida. De hecho, toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Toda carne. No dijo todo ser humano. Toda carne. Toda. La generalizó. Hasta los animales. Porque también. Dios creó a todo como lo quería, pero los ángeles caídos lo cambiaron, las mujeres lo pusieron cola y pues se convirtieron en sirenas. Claro, o sea que los ángeles caídos se han metido no solamente con las mujeres hermosas, sino también con toda la creación. Eso es lo que ha pasado. Entonces, ya empezó el proceso de abominación desoladora, pero todavía la abominación desoladora no se sienta en el templo. Empezó el proceso. ¿Cuánto va a durar? No sabemos. No sabemos. Pero lo que sabemos es que ya empezó el proceso de alteración del organismo del ser humano. Y cuando termine ese proceso, entonces la abominación desoladora se va a sentar en el templo del cuerpo del ser humano. Y ahí es cuando se cumple lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice? El que esté en el campo, salga a los montes. el que esté en la azotea, no baje ni coja su capa. O sea que ya no hay tiempo de nada. Cuando Juan Pérez ya no es Juan Pérez. Cuando Miguel... ¿Por qué? Porque ya se degeneró totalmente. Y él ya no va a tener el dominio de su mente. La degeneración ya es completa. O sea que la degeneración ya ha empezado gradualmente. No lo menciones porque no nos corten. ¿No nos van a cortar si decimos de la abominación desoladora? No, eso no nos cortan. Nos cortan lo otro. Cuando dicen poner el hombre, eso sí nos cortan. No, pero
Estamos hablando de abominación desoladora. Es un proceso. Esto lo he entendido recientemente. Hay un ruido de celular, por favor. No, es de sartén. ¿Ah? De sartén. Ah, de sartén. Es que escuché mal. Entonces, ya empezó el proceso. Y a medida que se va degenerando el cuerpo, con toda la maldad, con todo lo que está ocurriendo, y sigue avanzando esa degeneración, y cuando ya esté totalmente degenerado el cuerpo, llega la abominación desoladora. se sienta en el templo de Dios, que es el cuerpo, y ya vas a voltear. Juan Pérez no es Juan Pérez. Vas a voltear. Roberto ya no es Roberto. Vas a voltear. Miguel ya no es Miguel. Luis ya no es Luis. Vas a voltear. Todo el mundo ya no es. Por eso de que se cumple la palabra, se va a cumplir la palabra del Padre, que es cristiano, será delatado por el Hijo. Y el Hijo, que es cristiano, será delatado por el Padre. Pero ¿cómo? Si es su sangre. Es porque si el Padre no es cristiano, su mente va a estar totalmente controlada. Simple y llanamente se degeneró en la abominación desoladora, se posicionó en ese templo. Todavía no ocurre eso. Ya está media hora. No te preocupes, es un proceso. Es un proceso gradual que va a durar ¿cuánto? No lo sé. La maldad va a crecer, eso sí, va a crecer. Ya se está viendo más maldad. Y cuando ocurra eso, a correr. Y no porque tengamos cobardía, no. Porque es la palabra de Dios que nos dice. Porque eso también se está malinterpretando. No, que yo no corro, yo me quedo donde estoy. Bueno, si te quedas donde estás en una de las iglesias donde, como dice la misma palabra de Dios en Apocalipsis, y algunos serán pues hasta la muerte, van a morir, otros no, otros se van a esconder. Lo que el Señor ponga en tu corazón, si eres de los que van a morir, pues gloria a Dios. Si eres de los que se van a esconder, porque Dios va a agarrar a su remanente, y Él va a ver qué hace con ese remanente. Muchos van a morir, es cierto. Y otros van a estar en un lugar donde el Señor los va a poner. Porque eso va a poner a cada uno. Dios a cada uno le va a dar el tratamiento que Él ha designado. Pero es un proceso. Es un proceso. Yo antes pensaba que la abominación desoladora se sienta y a huir, está bien. Pero, ¿y cuándo ocurrirá eso? No, todavía falta mucho. No sabemos. Pero lo que yo entendí recién, que es un proceso, que ya empezó la degeneración del ser humano. Y ese proceso, a medida que vaya avanzando la degeneración, ese proceso va a ir incrementándose en la degeneración hasta que se completa la degeneración total del ser humano. Y ahí entra la abominación desoladora y toma el control absoluto. Se sienta en el templo del cuerpo del ser humano, que es el templo de Dios. Pero muchos van a perder la salvación. Porque cuando se sienta la abominación desoladora en el templo de aquellos que han perdido por la degeneración total que han tenido, han perdido prácticamente, huyemos. Se cumple la palabra de Dios, se cumple. Ya empezó ese proceso de degeneración. ¿Cuándo va a terminar? No lo sabemos. No lo sabemos. Quizás la próxima década, no lo sabemos. No quiero ni siquiera pensar cuándo va a terminar. Lo que sí entendí que es un proceso.
Y ese proceso significa de que cuando se complete el proceso, ahí la abominación desoladora toma el control absoluto del templo. Se sienta, hermano. En el templo de Dios se sienta. Ya, Mariano. Yo creo que Hasta ahí nomás. hasta ahí nomás, ¿no? Es un proceso. Es un proceso. Ya empezó ese proceso. Lo de que ya empezó el proceso lo repetiste mucho. Porque quiero que quede bien claro la palabra proceso. No lo puedo hablar en términos más claros para que no me corten el video. Pero es un proceso. Es un proceso. Y sobre todo, terminará cuando ese proceso se cumpla. Me hace acordar a esa película que vi ¿Cuál? de el hombre mosca, hace muchísimos años atrás. No sé cuándo lo han dado, donde el hombre es sus genes del hombre se cruzan con los genes de una mosca y entonces él comienza a mutar, poco a poco comienza a cambiar, sus dientes se les caen, le comienzan a salir pelos como la mosca, hasta que se completa el proceso de mutación. Y cuando se completa, ese ya no es hombre, pierde la calidad de ser un ser humano. Y yo he visto una película parecida de que había un hombre que tenía a su hijo y encontró a Papá Noel y desapareció, solo dejó su ropa. Se puso la ropa y él poco a poco se ha ido convirtiendo en Papá Noel, y cuando ya se convirtió Papá Noel, él entregaba regalos. Ya no era él. O sea que en pocas palabras, todo lo que está ocurriendo en la actualidad ya lo han predicho varias décadas atrás. Por eso decimos que es un proceso. ¿Cuándo empezó el proceso? En el 2020. Empezando el 2020 empezó el proceso de ejecución. Porque, ojo, hay una planificación, hay una programación y hay una ejecución. Esto tenemos que tenerlo bien claro. Se planificó hace muchas décadas atrás. Se programó prácticamente décadas atrás también. Y se ejecutó en el 2020. Empezó y prácticamente en el 2021 empezó ya la degeneración. De ahí para adelante no sabemos cuánto va a durar. Pero cuando se complete esa degeneración al 100%, cuando el hombre ya no sea hombre, sea mosca, así como en la película, tomándolo como una analogía, ahí la abominación desoladora se sienta en el templo de Dios. Y ya no es él, Ya no es. Ya no es. Juan ya no es Juan, Pérez, Pablo ya no es Pablo, Luis. Miguel ya no es Miguel, Luis ya no es Luis. Adriana tampoco es. Simplemente Ya no hacer lo que dice la palabra de Dios. Y cada uno va a tener que estar bien firmes. Y acá hay algo importante, no temer. No tener ningún temor, ningún miedo. ¿Por qué? Porque somos más que victoriosos en Cristo Jesús. No temas, no desmayes, sé fuerte, sé valiente, porque yo, tu Dios, estoy contigo hasta el final. Y esto debemos tenerlo bien grabado. Ya empezó el proceso de degeneración, pero firmes hasta el final. Y el que llegue al final, pues recibirá todo lo que Dios le va a dar, que es la vida eterna. ¿No, Mariano? Entonces tenemos que estar firmes en la fe.
Ahora sí nos podemos Despedir. despedir. Por... Chao, bendiciones, hasta la próxima, Dios mediante. Chao, bendiciones, hasta la próxima, Dios mediante. Y firmes en la fe.